Señor Coronel John Marulanda, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su equipo? Pues muy preocupados todos con las noticias de que en el Ecuador puede haber una votación este fin de semana, este domingo, que vuelva a traer a Rafael Correa al primer lugar en la escena política de ese país. ¿Será eso posible? Es posible, aunque los mejores pronósticos de los expertos allá del Ecuador, con quien hemos hablado, le dan una mayor eventualidad a una segunda vuelta. Pero lo cierto del caso es que el joven Arrabuz, que se declara izquierda socialista y que es el títere de Correa, pues nos tiene muy preocupados a todos en los aspectos de seguridad, porque lo que se decide el domingo en el Ecuador va a afectar directamente a Colombia y a la región completa. Es el regreso de un esquema político de connivencia con un grupo narcoterrorista, como lo fue con Correa, que recibió dinero de las FARC y que ahora lo sería con el ELN, que se ha venido, como todos lo sabemos, potenciando gracias al aliento de Cuba, al apoyo de Venezuela y al dinero del narcotráfico y la minería ilegal. Entonces hay una gran preocupación en los centros de pensamiento sobre que Ecuador, que es un país territorialmente pequeño, pero tiene la mala suerte, además de estar flanqueado por los dos principales productores de cocaína en el mundo, Colombia y Perú. Y es un país que tiene una gran ventaja para todas estas redes del crimen organizado transnacional, y es de que tiene una economía dolarizada. Entonces esos dólares ecuatorianos facilitan mucho el lavado del dinero, y más allá o menos acá, depende cómo se mire, no solo la dolarización, sino que el andén pacífico binacional es por donde sale más del 70% de la cocaína que produce Colombia. Y ese andén tiene una ruta que ha sido imposible de controlar, que es el Arco de las Galápagos, que se abrió precisamente porque Correa sacó de la base de Manta a los norteamericanos que estaban allí. Entonces tenemos una serie de factores que vuelven muy complejo este panorama electoral en el Ecuador, que de establecer de nuevo el gobierno de Correa, porque eso es lo que eventualmente sucedería, pues tendríamos una tenaza ahí, que inclusive el presidente Lenín Moreno lo ha advertido, una tenaza que actuaría sobre Colombia buscando, como se ha dicho reiteradamente, la desestabilización del país, con miras a las elecciones del año entrante. Esa tenaza sería Ecuador por el sur. Nótese que la mayor cantidad de cultivos ilícitos de hoja de coca están en la frontera con el Ecuador, y por el otro lado Venezuela. Nótese que la otra gran mayoría de cultivos ilícitos de coca se encuentran en la frontera con Venezuela, con dos gobiernos autoproclamados socialistas del siglo XXI, que yo todavía no he podido descubrir de qué se trata, como no sea miseria, hambre, dolor y todo lo demás, pues cercándonos, ¿no? Y con el ELN fortalecido, ocupando las estructuras logísticas, políticas y militares que estableció en su momento Correa para las FARC. Eso sería muy grave para la seguridad de Colombia y para la estabilidad de toda la región. Recordemos dónde estaban los campamentos de Raúl Reyes. Efectivamente. Con pleno beneplácito y conocimiento del gobierno ecuatoriano. Es que, mire, le agrego esto, doctor Londoño. No sé si usted ha visto un video que está corriendo de una reunión del Grupo de Puebla, en donde tiene la palabra el ilustre expresidente Samper, que recordemos, hay que recabarlo, fue elegido con aportes del cartel del Valle en el año 94. Ese señor dice, y es el mismo que, a pesar de que su papá fue profesor de la escuela militar, fue mi profesor de historia nacional, se atrevió a decir de que en el ejército entrenábamos a los hombres para violar niños. El señor Samper dice en esa
grabación dice, ya recuperamos Bolivia y ahora vamos por Ecuador. Y miembro de ese grupo de Puebla es el presidente Correa, que fue elegido con aportes económicos de las FARC, otro cartel del narcotráfico. Así él lo niegue y diga que eso es mentira. Hay las evidencias documentales suficientes para, en contexto, entender que eso sí sucedió. Y ahora sale que este señor Araúz, el impersonado de Correa, ha recibido plata del ELN, $80,000. Hablando con varios periodistas del Ecuador decían, bueno, señor Marulanda, pero verás que $80,000 no es nada en medio de toda la cantidad de dinero que se mueve en esta campaña. Pues dos cosas, ese tal alias Uriel, de cuyo computador se extrajo esa información, pues no era el más poderoso de las FARC, del ELN precisamente, era el más mediático. De hecho en su campamento se decomisaron más celulares y tabletas que fusiles, y no iba a poner en un computador eso porque le dio el capricho, porque dijo yo quiero deteriorar esto, no, él lo dijo porque lo tenía que hacer. Pero la gran cantidad de dinero que mueve el ELN, que lava el ELN a través del crimen organizado transnacional, aún es incalculable. De modo que si esos son los $80,000 de alias Uriel, que no es de los más importantes del ELN, imagínese qué puede haber detrás de eso. Además, Correa le abrió las puertas al ELN para los famosos diálogos que finalmente el presidente Moreno suspendió después del asesinato de los 3 periodistas allá en Esmeraldas, en la frontera con Colombia. Entonces, es un verdadero panorama complicado. Además del grupo de Puebla, pues forma parte Correa, que Correa también recibió dinero de las FARC. Y finalmente Samper dice que estos vientos progresistas por fin se están aposentando en la región, y menciona a México, y menciona a Argentina. Entonces lo que uno concluye es que evidentemente la izquierda, la mala izquierda que tenemos en esta región, pues estaba apoyada por el narcotráfico, y eso lo dijo el presidente López Obrador en su posesión, si usted se acuerda. Allá llegó y dijo a los narcotraficantes, abrazos y no balazos. Y parece que esa consigna de López Obrador se está cumpliendo ahora en el Ecuador. Muy grave. Claro que a López Obrador le tocó echar marcha atrás y sacar a todos los militares en un programa de militarización de México muy seria, porque se dio cuenta en su primer año que como nunca en la historia tenía el récord más alto de asesinatos por cuenta del narcotráfico, 32,000 homicidios en el primer año de su gobierno, y se dio cuenta que a los narcotraficantes pues no hay que darles muchos abrazos porque terminan asfixiándolo a uno. Esa es la situación de Ecuador, muy complicada, muy reñida la competencia. Correa lo oímos diciendo que esas acusaciones del aporte del ELN era una componenda entre la revista que conocemos, porque esa revista era del grupo bancario Gilinski, que está asociado con el grupo bancario de Lazo, que es el otro competidor importante en el Ecuador, guayaquileño él, de vieja y rancia estirpe política, banquero. Ayer oímos el candidato Araúz diciendo que eso que habían dicho desde Colombia, eso era una mentira montada por el propio presidente Lenín Moreno, pero con tanto tiempo de estar trabajando y conociendo a estos bandidos, a mí no me cabe la más mínima duda de que eso es verdad y de que es solamente la punta del iceberg que se puede estar moviendo con dineros ilegales, dineros ilícitos en el Ecuador para esta campaña. ¿Cómo quedará esa frontera nuestra después de un eventual regreso de Correa? Porque el triunfo de Arauz es el regreso de Correa, quien va a ejercer la presidencia por interpuesta persona. Obviamente la primera decisión que se tome será lo mismo que se hizo con Evo Morales en Bolivia, que es levantarle todas las restricciones que tenía y todos los procesos judiciales que militaban en su contra.
entonces Correa va a quedar transparente, va a quedar absuelto de todos los cargos y va a ser el dueño del Ecuador y la frontera ecuatoriana colombiana se va a volver imposible, imposible. Pues mire, Porque, sí, déjeme le agrego esto a lo que acaba de decir. En la frontera colombo-ecuatoriana, que son unos 580 kilómetros terrestres y unas 200 millas marítimas, hay en este momento delinquiendo unos 20 o más de 20 grupos de toda naturaleza y de toda laya, de todo título, pero todos, absolutamente todos dedicados al negocio del narcotráfico y la minería ilegal, que está floreciendo mucho ahora en Ecuador. Ya floreció en el pasado también, esa minería ilegal, mucho oro ahí por ahí. En esa frontera, lo que está el ELN, que se ha expandido desde el oriente venezolano, desde los estados Bolívar y Amazonas, desde el arco minero, que fue la concesión que le dio Miraflores al ELN para que estableciera el orden. Acuérdese de las masacres de Tumeremo y todo esto. Se ha expandido desde allá por todas las fronteras de la región, y el ELN llega hasta la frontera pacífica binacional colombo-ecuatoriana. Pasa por Guaviare, por Caquetá, por Putumayo, por Cauca y Nariño. Ese ELN ya ha hecho presencia confirmada en la frontera, en la triple frontera Ecuador, Perú, Colombia, en el estado de Loreto, en la provincia de Loreto, en el Perú. Y ha creado en los estados, en las provincias limítrofes del Ecuador, que son Sucumbíos, que conozco muy bien, Carchi y Esmeraldas, un grupo, una especie de movimiento que se llama Colectivo Insurgente, que ya está dándose a conocer en territorio ecuatoriano. Pero de llegar al poder este señor Araúz, que como usted lo dice muy claramente, es Correa el que volvería. No podemos olvidar que Correa dijo algo que nos dolió mucho a los colombianos, especialmente a los que tenemos sentido de patria todavía. Dijo, Ecuador por el norte no limita con Colombia, sino con las FARC. Eso lo dijo él. Y de llegar de nuevo, esa frontera entraría en una situación muy complicada de violencia. Toda esa violencia que estamos viendo en el Cauca, al lomo de la cual cabalga la izquierda en su campaña política, se origina en el narcotráfico, así de sencillo. No le busquen más, es el narcotráfico el que está generando toda esa violencia. Y en el Ecuador lo mantienen calmado, pues porque ahí tienen su aliviadero, pero están activos en toda esa frontera y es incontrolable por parte y parte. Los ríos Mira, Mataje, el río Mayo, todos esos ríos, es una región geográficamente muy parecida al Vietnam, y las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que tienen allá desplegado su principal dispositivo de guerra, no tienen cómo controlar eso, y las fuerzas colombianas, pues lo vemos en el día a día con lo que está sucediendo, haciendo lo mejor que pueden, pero las comunidades están amenazadas por estos bandidos y son las comunidades las que son obligadas a que ataquen, a que impidan que nuestros soldados y nuestros policías lleguen allá a cumplir su misión. Entonces es una situación bastante compleja, que de llegar este señor Arauz al poder se volvería mucho más complicada de lo que es hoy en día. Bueno, usted mencionó al río Mataje. Yo recuerdo que el Ecuador se estaba quejando de las fumigaciones que había en las riberas del río Mataje. Y a una reunión en el Ecuador viajó la canciller Carolina Barco y fue acompañada por el coronel Luis Alfonso Plazas, quien fue con todos los argumentos y todos los elementos de juicio para demostrar que el glifosato no le hacía daño a nada distinto de las plantaciones a las cuales se les echaba encima para combatir la coca. Y entonces le preguntaron, bueno, finalmente déjenos un espacio, ¿hasta dónde va a fumigar en el río Mataje? Por instrucciones muy precisas que tenía y porque era su propia convicción, dijo el coronel Plazas, hasta la mitad del río. Y entonces, claro, y se acabó el problema y se resolvió el problema porque hay que fumigar. Uno no puede combatir el delito cuando en las cabeceras siguen vigentes las fuentes del delito.
Mientras en Colombia tengamos narcotráfico, vamos a tener violencia, vamos a tener muertes y vamos a tener una situación como la de Argelia, que usted nos oiría decir que es el lugar del mundo conocido donde hay más homicidios por cada 100.000 habitantes, más que en las peores ciudades de México y más que en Caracas, Venezuela. Así es. Y vamos a tener, doctor Londoño, algo muy grave, y es el cogobierno del crimen organizado transnacional, como está sucediendo en Venezuela. Y eso es lo que está sucediendo, y esa es la puja que hay en el fondo, en el Ecuador, y es de que el crimen organizado transnacional, a través de las carteles del narcotráfico y carteles de la minería ilegal, cogobiernen, si no es que gobiernan, ¿no? Como el caso de Venezuela, y se repetiría el caso en el Ecuador. Entonces, América Latina sometida al gobierno del crimen organizado transnacional. Pues hay que entenderlo. Nosotros somos los productores casi del 99% de la cocaína del mundo. La demanda de la cocaína, del consumo de cocaína, la demanda de cocaína está al alza, lo dicen las Naciones Unidas, en Australia, en el sur del Pacífico, en el sudeste asiático, Europa, lo acaba de sacar un reporte de Europol y un observatorio de drogas que tienen allá. Europa ha visto durante esta pandemia el pico histórico más alto de consumo de cocaína. Entonces uno dice, ¿cómo así? Y esa cocaína que tiene su pico más alto, ¿de dónde sale? Imagínese usted de dónde sale. Averigüe lo que pasa en Argelia y las tractomulas cargadas de cemento y cargadas de gasolina de Argelia. ¿Eso para qué es? Para producir cocaína, la cocaína esa que están consumiendo en Europa y que están consumiendo en el mundo entero y en Asia. De manera pues que... Y las piñas contaminadas de cocaína. Era lo que faltaba, ¿no? Sí. A mí me invitaron allá a los de Infantería de Marina del Ecuador en su aniversario a Guayaquil y tuvimos una charla muy, muy, muy interesante, muy técnica, muy profesional sobre este problema en la frontera. Y se entera de una cantidad de datos que lo ponen a uno a pensar mucho. Todos los pescadores de la provincia de Esmeralda, todos, que faenaban cotidianamente, no más allá de 1 milla de la costa, los más arriesgados, milla y piquito, ahí obtenían sus pescaditos y demás. Ahora esos pescadores faenan hasta 3 millas adentro. Han triplicado la distancia en la cual ellos dicen estar faenando, pescando. Pero la realidad es que están moviendo cargamentos de cocaína que les da mucho más dinero, mucho más rápido y sin ningún control que seguir dedicados a la pesquería. La corrupción que ha penetrado a las propias fuerzas militares del Ecuador, a la policía, no a todos. Ahí hay gente, el ejército ecuatoriano merece mis más grandes respetos. Yo lo conozco en la intimidad y es una organización muy, muy sólida, que entre otras cosas Correa desestructuró porque llegó a los cuarteles a enfrentar a la tropa con los oficiales y porque desbarató totalmente el aparato de inteligencia, que era muy bueno. Y ahora pues va a llegar otra vez Correa, imagínense cómo se va a poner esa situación en la frontera. Es impresionante. Dios mío, pendientes pues de las elecciones de este domingo en el Ecuador, porque son elecciones en el Ecuador, pero que tendrán repercusiones inmensas en Colombia. Señor Coronel John Marulanda, muchísimas gracias y un abrazo muy estrecho. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias, doctor.